Amén. Muy buenos días. Sean todos muy bendecidos. De hecho lo somos. Sos muy bendecido. Sos bendecido por estar aquí. Sos bendecido por estar al lado de la persona que está a tu lado. Sos bendecido porque Dios te ama. Sos bendecido porque su presencia está aquí. Estábamos cantando, ¿verdad? Dios está aquí. Amén. Su presencia está aquí. Mi amado, mi Padre, mi Salvador. Amén. Y decía la música, me hizo pensar esto, decía, Dios está aquí, yo no lo dejaré ir, dice. Pero la verdad es que Él no nos dejará ir. Amén. Porque si depende su presencia de nosotros, de nuestra fuerza, no hay ninguna garantía. Porque nosotros no podemos contener a Dios, pero Él sí puede contenernos a nosotros. Y si nosotros estamos en sus manos, no nos dejará ir nunca. No hay nada que nos podrá separar de su amor. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Muchas felicidades a todos los padres en su día. Y honramos a nuestro Padre Celestial. Él dijo, si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Amén. Dará de su espíritu a quienes se lo piden. Amén. ¿Cuántos quieren de su espíritu en esta mañana? Aleluya, tenemos una palabra llena de gracia, una palabra llena de unción, llena de poder. ¿Estás listo para recibir? Amén. Te invito a levantar tus manos y vamos a orar por la palabra. Señor, en esta mañana disponemos nuestra mente, nuestro corazón para recibir de ti, oh Padre. Queremos, Señor, dejar de lado todo aquello que pueda estorbar, Señor, este mensaje que hoy queremos recibir. Padre Santo, bendice a tu siervo para que hable de ti con rectitud, para que pueda transmitir la palabra de gracia como corresponde, Señor. Bendice, Padre Santo, a cada uno de los aquí presentes, para que ellos tengan oídos para oír, para que ellos sean una tierra buena, en donde tu palabra será sembrada y producirá fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Amén. La palabra de hoy dice establecidos en justicia. Queremos hablar de que es necesario ser establecidos en justicia. En los últimos años estuve analizando mucho en esta palabra y meditando en la palabra justo, justicia, justificación. Amén, justificado, que todos tienen un factor común, un denominador común, ¿verdad? La cual es la obra de Cristo. Muchos años estuve tratando con esfuerzo de poder ser justo para recibir las bendiciones del justo. No sé si alguno se identifica conmigo. Tengo que hacer bien, tengo que hacer más para poder recibir. Porque vemos cada promesa que hay en la Biblia para el justo es impresionante. Pero la revelación de los últimos tiempos, la palabra de gracia me dice que la justicia o el ser justo no es una cosa nuestra, sino es algo que proviene de Dios. Amén. Es la justicia de Cristo con la que estamos revestidos. Al ser salvados, hemos sido justificados, también santificados. La misma fe que nos salvó nos hace justos y nos hace santos. En posición primeramente. Amén. La salvación ocurre en nuestro espíritu primeramente, luego también nuestra alma es salvada y por último va a ser salvado nuestro cuerpo cuando seamos glorificados. Amén. La justificación ocurre en nuestro espíritu, en posición primeramente, pero necesitamos ser establecidos en justicia para poder recibir toda la herencia preparada para los justos. Muchas veces no podemos recibir las promesas, ¿verdad? Porque no hemos sido establecidos en justicia. ¿Y cómo es esto, pastor? Y de eso se trata el mensaje de hoy. Por eso te pido que estés atento a este mensaje. Amén. ¿Quieres recibir? Dice en Primera de Pedro 5:10, Dios dice, el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna. Él mismo los establezca, dice. El Señor mismo va a establecernos. La palabra establecer es confirmar, afirmarnos, ¿verdad? Y en Primera de Pedro decía esto, después de haber padecido un poco de tiempo, indica también un proceso, ¿verdad?
el cual pasamos para poder llegar a ser establecidos. Hay algo que tenemos que lograrlos, ¿verdad? Pero no es con obras. No se me adelanten, ¿verdad? En griego, la palabra establecer, semelió, ese me causó risa, ¿verdad? Semelió, dice en griego la palabra traducida como establecer. Como semelió, ¿verdad? Necesitamos ser liados para, eso es lo que me vino a la mente, ¿verdad? En forma cómica. Significa cimentar, significa fundar, significa consolidar, erigir, colocar una base, ¿verdad? Eso es establecer. Necesitamos ser cimentados en el hecho de que ya somos justos. En hebreo la palabra es kum y está también en el hebreo en otros pasajes, ¿verdad? Y significa todo lo anterior, pero también significa adornar, también significa armar, significa permanecer, significa firme, significa encaminar. Todo eso significa la palabra establecer y es todo lo que necesitamos nosotros para ser establecidos en justicia. Necesitamos armarnos, colocarnos en una base de justicia. Amén. En Isaías 54, ahí me va seguramente a proyectar, Isaías 54, versículo 14, dice así, ¿verdad? No prevé 14. Isaías 54, 14 dice, serás establecida en justicia. Lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Serás establecida en justicia. Lo interesante de esto está en Isaías capítulo 54. Y vemos un capítulo anterior, el famoso capítulo que habla de la pasión de Cristo, lo que iba a padecer Jesús en la cruz, Isaías 53, que habla de que Él llevó nuestras enfermedades, de que fue herido por nuestras rebeliones, de que por sus llagas hemos sido curados. Dice que Él verá el fruto de su aflicción, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Y dice, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Vemos en el capítulo anterior, el 53, la obra de Cristo a favor de nosotros, llevando todo aquello que significa para nosotros pecado, maldición, enfermedad. Y después empieza el capítulo 54 y da esta declaración, serás establecido en justicia. Y después empieza la lista de que cuando estamos establecidos en la justicia, en lo que logró Jesús en la cruz a favor de nosotros, es una realidad en nuestra vida. Amén. El versículo 17 en... No sé si es mi micrófono. Versículo 17, Isaías 54, 17. Dice, no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Cantábamos eso hace rato, ¿verdad? Toda lengua que se te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que procede de mí, afirma el Señor. Entonces acá estamos las bases, ¿verdad? La justicia proviene de Jesús, de Dios. No estamos hablando de una justicia en base a mis actos justos, a mi buen comportamiento. Siempre tenemos ese pensamiento de que una persona justa es, de que una persona que actúa justamente es la persona justa. Y es cierto también, en primera de Juan, capítulo 3 dice, ¿verdad?, que nadie les engañe, dice, porque todo aquel que hace justicia es la persona justa, dice. Pero leyendo el contexto vemos ahí que toda persona que puede hacer cosas justas es aquel hijo de Dios, aquel que tiene al Hijo de Dios. Sin el Hijo de Dios, las cosas buenas que hacemos no nos sirven para justicia. Amén. Entonces la justicia que procede de Dios. Amén. Más que conocer esto teóricamente, necesitamos ser establecidos, necesitamos que esa sea la base de nuestro caminar, necesitamos internalizar, necesitamos estar conscientes constantemente de que la justicia, de que yo soy justo porque el Señor me concedió su justicia.
por medio de la cruz. Amén. Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Siguiente versículo. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Qué impresionante versículo. Vemos acá que el evangelio es el punto central. El evangelio es la buena noticia de salvación. Amén. El evangelio implica el perdón de pecados, implica gracia. Amén. Evangelio significa todo eso. La buena noticia, tus pecados te son perdonados. Seré propicio a tus injusticias y nunca más me acordaré de tus transgresiones y de tus iniquidades, dice. Entonces, el evangelio es el punto principal y saber bien qué significa evangelio nos va a ayudar a avanzar y a establecernos también. Dice que es poder de Dios para salvación, el evangelio, la gracia, el perdón de pecados, la cruz, Jesús. La fe es poder de Dios para salvación. ¿Pueden repetir conmigo? Poder de Dios para salvación. Amén. La palabra salvación es una palabra muy compuesta. No solo es ser salvado del infierno, no es solamente salvado mi alma, significa también plenitud. En griego la palabra es sotería y en hebreo la palabra es Yeshua. ¿Verdad? En Salmos 91 dice, ¿verdad?, que Él será nuestro Yeshua, dice en hebreo, nuestra salvación. Qué lindo, ¿verdad? La palabra salvación es la misma palabra que el nombre de nuestro Salvador, Jesús. Yeshua es Jesús, nuestra salvación, nuestro Jesús. Amén. Eso es poder de Dios. Jesús en tu vida es poder de Dios. Amén. Y dice que todos los que creen, y dice que es por fe y para fe, ¿verdad? La fe sin condicionamientos, sin ningún requerimiento previo, dice creer. El evangelio es creer. Y cuando creemos, tenemos la sotería, la salvación, a Jesús. No hay anteriormente alguna acción más que creer que tenga que ser nuestra responsabilidad. Entonces todo es por fe. Por eso dice el justo por fe, por la fe vivirá. Amén. ¿Hay alguien que tiene fe acá? Aleluya. Ahora bien, solo el verdadero evangelio tiene la salvación, la plenitud, la sotería que dice acá. Solo el verdadero evangelio. ¿Acaso hay otros evangelios? Dice que Pablo no se avergonzaba del evangelio, así empezaba el versículo, porque no me avergüenzo del evangelio. Amén. Entonces, no tiene que causarnos ninguna duda a nosotros de hablar del evangelio en los términos de lo que significa el evangelio: gracia, perdón de pecados. Amén. ¿Verdad? Pero ¿cuál es el evangelio que predicó Pablo? Y ahí vamos a ir a la escritura. Quiero ir con ustedes a Hechos capítulo 13. Versículo 14 dice: ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Está hablando de Pablo con otro que le acompañaba. Dice: y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y Pablo estaba ahí, ¿verdad? El que estaba leyendo era el que estaba dirigiendo y leyó las escrituras y dice: si alguien tiene una palabra de exhortación, que hable. Lindo desafío para Pablo. Dice versículo 16: entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dice,
Dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios. Le estaba hablando a gente que conoce a Dios, a gente que conoce las Escrituras, a gente que teme a Dios, a gente que conoce los mandamientos y las leyes de Dios. Amén. Entonces él levanta la mano y empieza a hablar. Y él empieza a narrar desde Abraham, desde Moisés, cuando liberó al pueblo. Empieza a hacer una narración de cómo venía el pueblo de Israel. Desde el desierto habló de los jueces, habló de Saúl cuando fue llamado, habló de David cuando fue establecido como rey, habló de las promesas que eran para David, ¿verdad? Que de su simiente, de él vendría un Salvador. Y habla directamente, ya entra a hablar de Jesús, que él es el descendiente de David, que vino para poder traernos la salvación que se le había prometido hace mucho en las Escrituras. Habló de Juan, de que él ya predicó el arrepentimiento preparando la venida de Jesús. Y en el versículo 38, más adelante dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él ya anunció ya Jesús, por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Perdón de pecados. ¿Vieron toda la historia que contó? ¿A quiénes le contó? A gente que le teme a Dios. Ahora le viene a traer un anuncio: hay perdón de pecados. Dice: y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Vieron cómo entra la palabra justificación acá? Y dice: todos aquellos que temían a Dios, que cumplían los mandamientos, las leyes, que estaban en la sinagoga, que estaban siguiendo a Dios, a ellos se le presentó Jesús, se le presentó el Evangelio, que es perdón de pecados, y se le presentó la justificación, se le presentó la salvación por medio de Jesús. Y dice: lo que estábamos haciendo por tantos años no nos servía para ser justificados, pero hoy somos justificados por medio de Jesús. Amén. Ese es el evangelio que estaba predicando Pablo. La verdad es que en este tiempo parece que hay mucha gente que le cuesta dar ese tipo de predicación y decir: tus pecados han sido perdonados. Parece que hay un temor de que al decir que tus pecados son perdonados, la gente va a pecar con libertad. Pero el evangelio es poder de Dios, no para ir a pecar, sino que para ya no pecar justamente. Pero es por medio de ser justificados. Acá lo primero que estaba presentando es justificación. Necesitamos establecernos en justicia. Necesitamos establecer en nuestras vidas de que somos justos por medio de Cristo. Cuando somos establecidos en justicia, entonces podemos hacer actos justos. Entonces podemos hacer actos de justicia, ¿verdad? Y eso sí cuenta. Amén. Había gente que predicaba un evangelio diferente. Más adelante Pablo siguió su ministerio y siguió haciendo esta predicación. A todos lados en la sinagoga donde se iba, él predicaba el evangelio. Él predicaba esto directamente: perdón de pecados, justificación por medio de Cristo. Pero después en el camino se hubieron presentado evangelios diferentes. Y vamos a ir a Gálatas, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6, dice: estoy maravillado. Pablo estaba sorprendido, maravillado. ¿Qué es lo que le maravilló a Pablo? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estaba maravillado. En otra versión dice, estaba alejado, viendo un evangelio diferente. Todo lo que acá lo que establece es, verdad, de que todo aquello que no es gracia es un evangelio diferente. Como pueden ver, ¿verdad? Los que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente.
Él estableció aquí la gracia de Cristo como el evangelio, y lo contrario a la gracia que se predica es un evangelio diferente. Seguimos. Versículo 7. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pervertir significa trastornar, también significa tergiversar, significa distorsionar. La palabra original es estrefo, el griego, y dice todo eso. Perversión, algunos tienen otra interpretación de lo que es perversión, como una maldad superior, pero acá lo que está implicando es que hay una distorsión, una tergiversación del mensaje de gracia. Entonces, cuando se le suman otras cosas o se va cambiando el mensaje del perdón de pecados y justificación por medio de Cristo, entonces se va tornando otro evangelio. Versículo 8. Dice más, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, sea anatema. Versículo 9. Como antes he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Como si la primera vez no se hubiese escuchado o no quedó bien claro, dice una segunda vez y repite, el que predica otro evangelio diferente sea anatema. Anatema traducido, la traducción más directa es sea maldito. Pero pastor, ¿existe la maldición en la gracia? Bueno, Pablo estableció acá 2 veces. Lo que necesitamos entender bien qué significa anatema, ¿verdad? Porque aparte de maldito, anatema significa prohibición, significa excomulgado, o sea, apartado. Deriva de la palabra de exponer. La palabra anatema, aquel que predica otro evangelio, está siendo descartado para poder seguir predicando. Eso principalmente. Su mensaje está siendo descartado, desechado por Dios. Entonces, y lo enfatiza 2 veces, si alguien predica algo diferente al evangelio de la gracia, ese será rechazado. Su mensaje será desaprobado. Amén. En el hebreo, porque en el Antiguo Testamento figura la palabra anatema, el hebreo es haram, que significa también separar, significa perder, significa asolar, enseñar, también significa prohibición. Aquella persona, ¿verdad?, que predica otro evangelio, entonces es alejado, es desechado para poder transmitir el mensaje. Amén. Entonces es desaprobado su mensaje. Eso significa anatema dentro de la gracia. Amén. No significa que le va a caer un rayo o que va a tener una mala suerte impresionante o que se va a ir al infierno. Amén. Establecemos eso. Y esta parte es muy serio, y aquí quiero quiero leer un versículo. Imagínense Santiago 3:1, dice: hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros, porque ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con mayor severidad. En otra versión, en la Reina Valera, dice: recibiremos mayor condenación. Aquel que se propone a enseñar debe tener cuidado de estar enseñando correctamente la gracia, el evangelio de gracia, porque si establece la Biblia, acá lo dice Santiago, anteriormente decía Pablo decía anatema, acá dice condenación. ¿Verdad? Condenación es simplemente el hecho de esto: vamos a ser juzgados con mayor severidad por lo que enseñamos. Entonces no es para tomarlo a la ligera. Hay mucha gente que toma a la ligera. Voy a leerles rápidamente y de corrido 2 Corintios 3 del 6 al 14. Dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Amén. Estamos llamados ¿a qué? A predicar el nuevo pacto. Amén. No de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica.
Amén. ¿Cuál es nuestro llamado? Somos competentes para ministrar un nuevo pacto. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, ministerio que fue grabado en letras en piedra, habla de los 10 mandamientos. Amén. El único que fue grabado en piedras fue los 10 mandamientos. Dice, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Se embotó, significa también embotarse, se endureció su mente, se negaron a entender. Dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Amén. Acá establece 2 de Corintios 3, de que tenemos un ministerio, ¿verdad?, de espíritu, un ministerio de justificación, no un ministerio de letra, porque la letra mata, dice. No un ministerio de condenación, porque aunque tuvo gloria ese ministerio, fue bueno. Moisés tuvo gloria por mucho tiempo y la ley es eterna. Ese ministerio que iba a ser abolido no tiene tanta gloria como el ministerio actual, el de la gracia. Muchos, cuando quieren hablar de la gracia, piensan que no es tan glorioso. Entonces prefieren hablar de la ley o del antiguo pacto, porque parece más profundo. Amén. Pero la gracia es profunda. También quiero leerle 2 de Corintios capítulo 5, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así vemos a la gente hoy, Ya no es más como antes en la carne, sino que todas las cosas de aquí son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. En capítulo 3 teníamos el ministerio de espíritu, ministerio de justificación. Ahora tenemos ministerio de reconciliación. Dice así que y nos dio el ministerio de reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Voy a repetir otra vez. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación, no el ministerio de recordarle a la gente sus pecados. Amén. Dios dice, ya no le tomó en cuenta. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Amén. Entonces Jesús llevó nuestros pecados y Él nos imparte su justicia. Amén, qué bueno eso. Les leo un último pasaje en 2 Timoteo 4:14, dice Pablo encomendándole a Timoteo, el pastor Timoteo, el encargado de llevar también de administrar y de revisar todas las iglesias que ellos plantaron, dice, te encarezco. Te encarezco. En otra versión dice, te encargo mucho. Es un encargo para Timoteo. Le está pidiendo encarecidamente
delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Palabra es lo mismo que mensaje, es lo mismo que evangelio, son sinónimos. Prediques la palabra. Lo que le está diciendo es: Timoteo, predica la palabra, da el mensaje, predica, habla del evangelio. Amén. Para que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Verdad? Muchas veces nos encanta hablar esta parte de reprende y exhorta, ¿verdad? Pero lo que nos olvidamos es del mensaje que tenía que predicar. Lo que nuestra reprensión, que es también convencer, que es también corregir, que es también animar. Amén, que es poner al descubierto, ¿qué cosa? El mensaje, la palabra, el evangelio. Eso es lo que nosotros tenemos que, a tiempo y fuera de tiempo, hablar con la gente, predicar la palabra. Amén. Acá muchos nos agarramos ya para corregir a la gente de su conducta, de cómo se viste, de dónde se va. Lo que nosotros tenemos que predicar es la palabra, el evangelio, lo que predicaba Pablo. Amén. Eso es poder de Dios. ¿Están conmigo? Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sana doctrina nuevamente es el evangelio, es la gracia, es el nuevo pacto. Sana doctrina no es predicar la ley o decir cuáles son los mandamientos o qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Estaba hablando con un hermano hace un rato un poco de esto y me decía cómo el Espíritu Santo le habló en una situación, ¿verdad? Que él estaba bien, pero en un momento le habló y él dejó de hacer, dice, porque el Espíritu Santo le habla. Y así trabaja. Tenemos que creer más en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Él dice que nos va a mostrar y guiar a toda verdad. Amén. Muchas veces perdemos demasiado tiempo y energía tratando de corregir las conductas de la gente, cuando lo que necesita es ser establecido en justicia. Cuando sos establecido en justicia, como dominó, viene todo después. Dice, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas también es traducido como mitos. En síntesis, es algo que no es real. Una fábula es un cuento ficticio, no es real. Un mito es un personaje que no existe, no es real. Entonces mucha gente le encantan los mensajes de ley, de reprensión, de decirle tampoco a mi marido, ¿verdad? Y eso es lo que le gusta. ¿Cómo quiero que escuche a este pastor, verdad? El pastor se pasó dando hacha y martillo en el púlpito. Y la gente le gusta escuchar eso. Le gusta escuchar qué tiene que hacer para conseguir, ¿verdad? Hay que hacer ayuno, hay que hacer esto, tantas cosas, ¿verdad? Nosotros hacemos también ayuno, nosotros oramos, nosotros hacemos, pero la base principal es desde el punto de vista de ser justos por medio de Cristo, no para ser justos, no para ser santos. Ya somos santos en posición, ¿verdad? Y la santificación es un proceso que Dios hace en nuestras vidas. Ya voy terminando. ¿Qué es el real? ¿Qué es lo real entonces? Y vamos allá a volver a la predicación de Pablo en Hechos capítulo 20. Dice, ustedes saben que no me he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente y en las casas. Pablo ahí, prediqué públicamente y en las plazas, no me guardé nada de enseñarles. Siguiente versículo, a judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Convertirse es la misma palabra de arrepentirse.
Arrepentimiento nosotros entendemos que es un cambio de mentalidad. Le está hablando a los judíos en la sinagoga que le conocen a Dios. Amén. De esa misma manera también hablaba a los gentiles, pero le dice, hay que convertirse a Dios, hay que cambiar. Ya no es más de la forma que era antes, ahora es por medio de Jesús. Ahora somos justificados por medio de Él. Ese es convertirse a Dios. ¿Y qué decía segundo? Convertirse a Dios y creer en Jesús, que es la fe en Cristo, ¿verdad? Dos cosas. Antes era una forma, era la ley, era Moisés. Ahora es otra forma, ahora es gracia, ahora es Jesús. Eso significa arrepentimiento. Creer en Jesús es la fe en Cristo. Versículo 22, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu sin saber lo que allí me espera. Siguiente, lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Acá está, el Evangelio de la gracia de Dios, lo que el Señor le encomendó a Pablo que predique. Ese es el Evangelio de la verdad. Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que predicar. Otro Evangelio diferente a eso es falso. No es real, es fábula, es mito. No tengas miedo de decir tus pecados han sido perdonados por medio de Cristo. No tengas miedo de decir yo soy justo, aunque tus obras no sean tan justas, porque tu justicia procede de Dios. Seguimos versículo 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, acá hace una similitud, el evangelio de la gracia de Dios, y ahora está hablando el evangelio del reino. El evangelio de la gracia, el evangelio del reino es lo mismo. Cuando nosotros predicamos a la gente sobre la gracia de Dios, estamos haciendo que la gente se establezca en el reino también, o establezca en el reino en sus vidas. Amén. Versículo 26, ¿verdad? Nos quedamos 26. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Acá está. Soy inocente de la sangre de todos porque yo prediqué la gracia, porque yo prediqué el reino. Amén. Porque sin vacilar le he proclamado todo. Repitan conmigo, todo. Todo el propósito de Dios. Todo el objetivo de Dios, todo lo que Dios quiere que haga. ¿Y cuál es el todo? Es la gracia. En la gracia se abarca todo. No hay nada más después de la gracia. La gracia es lo más profundo que hay de Dios. Todo lo que es anterior es como retroceder, es como bajar de nivel, porque la gracia es lo más alto que hay. A diferencia de cómo muchas veces escuchamos que dice, por gracia soy salvo, ahora tenés que ir a la ley, ahora tenés que aprender de esto y aquello. Lo que nosotros tenemos que aprender cada vez más es sobre esta gracia, porque esa gracia es poder de Dios para salvación. Amén. Versículo 28. Dice, tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Tengan cuidado, porque yo les puse como líderes, como maestros, como obispos de pastores. ¿Para qué? Para, dice acá, pastorear. Pastorear es alimentar, es apacentar, dice en otra versión. Apacentar. Lo que necesitamos es llevar alimento, pastos verdes a la gente. No necesita ir por el valle de sombra de muerte. Necesitamos llevarle donde hay aguas de reposo, donde hay alimento. ¿Qué es lo que es alimento? Alimento es la gracia de Dios. Ese es alimento que te va a levantar. Ese es el alimento que te va a llevar a cumplir tus propósitos, a alcanzar tu herencia, a ver la bendición, a ver la prosperidad, a ver la sanidad en tu vida y en la de tus seres queridos. Amén. Falta poquito. No están tan apurados, ¿verdad? Falta poquito. Pero están siendo bendecidos. Amén.
Nos quedamos en el versículo 29. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan. Enseñar falsedades, en otra versión dice enseñar cosas perversas. Esta palabra es lo mismo que leíamos en Gálatas hace rato, que decía perversidades. Enseñar algo distorsionado, enseñar algo tergiversado. Amén. Dice, así que estén alerta. Recuerden que el día y de noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Siguiente. Ahora los encomiendo a Dios. ¿Y a qué? Podemos leer todo junto Les encomiendo a su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No sé qué más queremos. El mensaje de su gracia. No hay que buscar otro más. En ese mensaje que dice para poder edificarlos o sobreedificarlos, sobre ese mensaje Él nos construye. Tiene el poder para construirnos, para levantarnos y edificarnos. Y una vez que estamos levantados y construidos y levantados, recibimos herencia. Por eso es necesario establecernos en justicia, primeramente, para poder ver las bendiciones del justo y de la justificación. Mientras nosotros no nos posicionamos en eso, mientras estamos queriendo alcanzar por nuestros méritos, mientras estamos recibiendo palabras de condenación y decir, yo no puedo creer que Dios me perdonó todo, o no puedo creer que Dios me puede perdonar después. No entra eso en mi cabeza. Mientras nosotros no nos posicionamos como justos, difícilmente vamos a poder experimentar o recibir de la herencia. Acuérdense, Pablo decía en otra parte que la herencia reciben los que son mayores de edad, mientras es menor está bajo un tutor y no puede poseer la herencia que tiene. Tú tienes una herencia que Dios te dio, que Dios mismo te dejó para que poseas. Necesitas ser edificado, construido, maduro, para que puedas acceder a toda esa herencia gloriosa. Amén. Falta poquito, gente. Primero escuchamos, luego recibimos. Una vez que somos establecidos, quiero terminar con el versículo que iniciamos al principio en Isaías 54. Dice, el Señor mismo instruirá a todos sus hijos y grande será su bienestar. Es una promesa para Jesús, para los hijos de Jesús, ¿verdad? Que Él va a instruir, ¿verdad? Y grande será el bienestar. Dice, ese es para nosotros, serás establecida en justicia. Una vez que seas establecido en justicia, dice, lejos de ti estará la opresión y nada tendrás que temer. El terror se apartará de ti y no se te acercará. Si alguien te ataca, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque caerá ante ti. Cualquier problema que se presente en tu vida no es de parte de Dios. Amén. Pero cualquier problema también Dios te dice que vas a superar. Lo que se levante delante de ti va a caer. Mira, yo he creado al herrero que aviva las brasas del fuego y forja las armas para sus propios fines. Yo también he creado al destructor para que haga estragos. No prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Dios no dice que no se va a forjar armas contra ti. Dios dice que no va a prosperar. Dios dice que no va a prevalecer. Dice que vas a estar firme y vas a estar de pie. Amén. Vas a ver cómo se están presentando y te están apuntando, ¿verdad? No sé si alguno tuvo esa mala experiencia de ser apuntado con un arma alguna vez. Yo sí, escalofriante, ¿verdad? Pero dice que no tenemos que temer. Esa arma no va
a prevalecer. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor. La justicia que de mí procede, afirma el Señor. La justicia que de Él procede. Afirmate en esa justicia, no en tu justicia, no en lo que vos podés hacer o podés alcanzar, en la justicia que proviene de Él. ¿Cuál es esa? La que está en Isaías 53. Él llevó todas nuestras enfermedades. Él se hizo maldito para que nosotros hoy seamos bendecidos. Él fue alejado del Padre para que nosotros tengamos cercanías hoy con el Padre. Amén. Todo eso es para ti hoy, pero necesitamos ser establecidos en justicia. Amén. ¿Estás listo para eso? Gloria a Dios.